Pero de todas maneras, hoy tenemos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo que era la canonicidad del Antiguo Testamento. Y este es el tema. Estamos hablando del canon bíblico. Y estuvimos hablando recientemente también, hablando del canon del Nuevo Testamento, cómo se pudo hacer la colección de estos libros, cuál fue el trabajo de estos hombres que Dios realmente utilizó con el propósito de que nosotros hoy podamos tener con seguridad lo que es la palabra de Dios escrita. Nada de esto es una casualidad, Dios estuvo ahí. Y esto realmente es parte de nuestra fe, entender que Dios estuvo ahí en medio de ese canon bíblico. Por eso me da mucho trabajo creer en un nuevo canon, como se le llama a los libros de Deuterocanónico, que es lo mismo que decir, bueno, un nuevo canon. Y nosotros hoy creemos que los libros que tenemos en nuestras manos son los libros que debemos leer y que Dios hasta este momento lo ha preservado, lo ha cuidado también, teniendo manuscritos donde se pueden identificar, donde se pueden verificar cada una de las palabras, las letras, todo lo que en verdad está escrito ahí por mano de Dios, utilizando a aquellos hombres, inspirándolo para que nosotros hoy podamos leer lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y cabe destacar, como nosotros habíamos visto anteriormente, que para los judíos dividían muy diferente a como nosotros dividimos hoy en día los libros del Antiguo Testamento. Ellos tenían 24 libros específicamente, pero la realidad es que no eran menos, sino que eran exactamente los mismos 39 libros que nosotros tenemos, sino que los dividían de diferentes maneras. ¿Cómo es? Combinaron. Sí, exacto. Entonces, al hacerlo de esta manera, como por ejemplo los libros de Samuel, ellos veían solamente un volumen, cuando nosotros tenemos primera y segunda de Samuel, igual que los reyes, también los primera y segunda de reyes, las crónicas, también primera y segunda de crónica, ya para ellos era un solo libro, ya iban bajando la cantidad de libros. En fin, es que son exactamente los mismos libros, solamente que los dividían de manera diferente, como también los 12 profetas menores que nosotros contamos de manera individual hoy en día, para ellos consistían en un solo libro. Y estas agrupaciones hacen que la suma del canon del Antiguo Testamento luciera así de 24 volúmenes, cuando nosotros en la actualidad contamos con 39 libros. ¿Se entiende eso? De tal manera que eso no es difícil de entender la razón por la cual ellos tenían y por qué es importante entender que los mismos 39 libros que nosotros hoy tenemos eran lo que los judíos tenían. Bueno, interesante porque con la traducción de la Septuaginta se añadieron algunos libros extra en la traducción, ya que Ptolomeo Filadelfo, quien era realmente el rey en ese momento, quiso traducir todo lo que era las actividades o los conocimientos de los judíos. Quería saber de ello por sus libros y tradujo todos estos libros que hablaban y que consideraban parte de la sabiduría de los judíos para llevarla a la biblioteca de Alejandría. Ese era realmente un logro para él inmenso. Hoy serían las cosas diferentes, pero tener en una sola librería libros de la humanidad, que ese era el propósito, nadie podía llegar a Alejandría sin depositar sus libros. Cualquier barco que llegaba, lo primero que hacía era que la guardia ahí registraba todo el barco para ver si encontraba algún tipo de libro y con esos libros ellos se quedaban. Y repetimos esto para que veamos la importancia del tiempo y por qué en verdad debemos ser cuidadosos para saber si todos los libros que la Septuaginta tradujo podríamos ahora catalogarlo como libros inspirados. Entonces es importante ver lo que los judíos tenían como palabra de Dios
y estos escritos ya existían. Y realmente todos estos libros, como vamos a ver un poco más adelante, los libros que consideramos libros deuterocanónicos o libros apócrifos, estos libros se escribieron después del periodo de los 400 años. Después de ahí fue que se escribieron. Ese tiempo en que Dios no habría hablado, en que Dios no había dicho absolutamente nada, y debemos entonces tener cuidado con esto. Y es bueno que nosotros veamos. ¿Sí? Oh, pensé que había una pregunta. Está bien. En la figura 4.2, nosotros estuvimos analizando cómo lo dividían ellos. No queremos hacerlo de nuevo porque esto es básicamente un repaso. Vimos cómo ellos lo hacían: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego Josué, Jueces, Samuel, Reyes, sin contar primera y segunda. Luego los postreros o posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores como un solo libro. Y luego están los poéticos, que son Job, Salmos y Proverbios. Luego los 5 rollos de Mejillot, que lo usaban para celebraciones, en tiempo en que habían ciertas fiestas que se hacían, y en ese momento entonces se cogía o los cantares o Ruth o Lamentaciones, Eclesiastés o Esther, por eso le llaman Mejillot. Y los históricos, que nosotros conocemos también en la misma división: Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Estos libros eran los libros de los judíos. Ahora, ese reconocimiento del canon del Antiguo Testamento. El proceso, podríamos decir que hasta cierto grado tuvo sus dificultades. Yo no creo que tuvieran muchas más dificultades que la que tuvo el Nuevo Testamento, pero sí fue un poco difícil, ya que había que definir si el libro de Esther, Eclesiastés y Cantares podrían ser colocados como libros del canon, hasta que finalmente sí se llegó al acuerdo de que los libros de Esther, Eclesiastés y Cantares sí podían colocarse dentro del canon por su contenido y por haber pasado incluso la prueba que se le hacía a todo libro que debía entrar al canon bíblico. Esto fue ratificado por testimonios, por vidas cambiadas básicamente, y por la aprobación básicamente en general casi de toda la congregación en ese momento. Eso eran pruebas que había que hacerse para saber si estos libros podrían entrar. Y lo importante fue el testimonio de Cristo. Esto es sumamente importante. Creo que, como dijimos la semana pasada, el solamente poder leer en Lucas 24:44 y ver que Cristo hace alusión a esta triple división del Antiguo Testamento cuando él mismo habla de la ley, los profetas y los salmos. Y eso era la manera en que los judíos se referían a sus escrituras, a las escrituras que ellos tenían como costumbre. Y Cristo usa el mismo término: la ley, los profetas y los salmos, encierra todos esos libros. Ahora, él no estaba con esa expresión, y eso es bueno que se sepa, haciendo alusión a ningún libro deuterocanónico o apócrifos, aparte de lo que ya los judíos conocían, sino exactamente los libros que los judíos conocían como libros inspirados y como palabra de Dios. El testimonio del Nuevo Testamento. Eso es importante. ¿Por qué es importante el testimonio del Nuevo Testamento? ¿Alguien podría decirme por qué creen que es importante el testimonio del Nuevo Testamento? Los apóstoles conocían Ajá. las escrituras del Antiguo Testamento. Uh-huh. Que ellos estaban basando el Evangelio, la palabra de Dios, sin evadir ningún concepto del Antiguo Testamento. Y esto es importante a la hora de estudiar las escrituras, porque a veces se dice, bueno, pero que eso era del Antiguo Testamento, esto era de los judíos. Es que tú no puedes quitar nada a menos que el mismo Dios diga que no va. Yo no sé si me explico. La escritura dice que muchas de las actividades, de los ritos, de las ceremonias que se hacían era sombra de lo que había de venir.
Entonces, ¿qué está pasando en eso? Pablo, cuando habla de eso, está colocando a Cristo por encima de los sacrificios del Antiguo Testamento y dice, todo esto no era más que sombra de lo que había de venir. Ahora no hay más Cordero, solamente Cristo. Él es el Redentor y todo nos estaba llevando a Cristo. Bueno, ya no hay más sacrificio de ese tipo. Para dejar los sacrificios del Antiguo Testamento y comenzar ahora una vida diferente, teníamos que aceptar que Cristo es el Mesías. Si no acepta que Cristo es el Mesías, todavía continúa con todos los ritos del Antiguo Testamento. De tal manera que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y todo tenemos ahora que verlo a la luz de lo que Cristo ha enseñado y el propósito de Cristo. Todo lo que vaya directamente relacionado a Cristo en el Antiguo Testamento ahora debe ser mencionado en el Nuevo y explicado de una manera muy distinta, posiblemente por así decirlo, a como se tenía que vivir en el Antiguo Testamento. Pero no podemos decir que ahora debemos desechar el Antiguo Testamento y concentrarnos únicamente en el Nuevo, porque el Nuevo Testamento depende de las enseñanzas del Antiguo Testamento, y es el Nuevo Testamento quien da una mejor explicación del Antiguo Testamento. ¿Se puede entender eso que estamos diciendo? Este concilio, el concilio de Yamnia, que es importante que nosotros lo mencionemos, fue un concilio judío después de la destrucción del templo, creo que fue en el 90, sí, bueno, aquí lo dice también, perfecto, qué bueno. En el 90, donde se ratificó cuáles eran los libros inspirados del Antiguo Testamento y el listado es exactamente idéntico. Se llegó a eso, dice, son los mismos libros, no hay más libros. Acuérdense, en ese momento ya estaban traducidos todos los libros que habían sido traducidos al griego de lo que era literatura judía consideradas religiosas. Y estos libros no fueron mencionados en ese concilio de Yamnia en el 90, sino que se consideraron los 39 libros de nuestras versiones, lo mismo que tenemos hoy en día. ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Cómo es que ellos siguen exactamente igual? No lo reconocen. No es que no le dieran importancia a estos libros. Y esto también debemos decirlo. No es que ellos estaban diciendo, esto es basura, esto no sirve. Porque posiblemente algunos de ellos tuvieran estos libros en sus casas. O algunos podrían tener algún lugar donde iban y leían estos libros, pero no lo consideraban como parte del canon, por no haber pasado las pruebas que se le hicieron. ¿De acuerdo? El trabajo fue arduo, el trabajo fue mucho, y eso es importante que nosotros entendamos, como dijimos al principio de este repaso, que debemos entender que Dios estuvo envuelto en cada una de esta actividad de estos hombres que Dios mismo escogió para que fueran los hombres que declararan estos libros como parte del canon. El texto masorético, literatura judía, también considerado realmente como uno de los textos más fiables del Antiguo Testamento. ¿Saben qué? Una característica del texto masorético que es importante, que yo creo que algunos ya la han visto, la han estudiado, cómo fue que ellos hicieron cada traducción, para no tener ningún tipo de duda en que lo que se estaba traduciendo, haciendo una copia de todo lo que era estos libros, estos 39 libros, ellos contaban las letras. Al contar las letras, las copias, ahora después de haberla hecha, volvían entonces y recontaban, y si al contarla tenía la misma cantidad de letras, entonces sí, no había error. Si había una letra más o de menos, entonces había que revisar nuevamente dónde tuvo el error. Y usted lo dirá, ¿será esto fácil? Abra un libro y comience a contar letras a ver si es fácil. Era un trabajo arduo, dedicación. Las comas y las tildes y las puntuaciones tenían que estar donde iban. Bueno, las comas es otra cosa, porque ellos en verdad no tenían... Gracias. Ellos no tenían comas.
Esto se hizo más tarde para dar un mejor sentido a cada expresión y cada palabra con cada traducción. Pero sí, había, para poner una coma también se tenía que tener el concepto claro de lo que se estaba escribiendo. Porque una de las cosas que tienen los puntos y la coma es que enfatizan una idea, terminan una idea, dan continuidad a una idea. Entonces tienen un sentido enorme y nosotros en verdad hoy al leer, yo en verdad yo no sabría leer sin punto y coma, eso soy yo, porque entonces me pierdo, no sé qué me están diciendo, porque a mí los puntos y las comas me dan la idea de lo que el que está escribiendo quiere decir, y eso es importante. Y es por eso que muchas personas a veces escriben y ponen, parece que quieren como que las comas se vean bonitas y que los puntos se vean bonitos y la ponen donde ellos parecen, pero entonces le quitan la idea. Yo no sé lo que están diciendo. Y uno se confunde un poco. Pero sí había que leerlos a ellos con cuidado, con contexto. Imagínense para traducir sin ver punto y coma. ¿Verdad que no era fácil? No era fácil. Había que estudiar las mismas escrituras. Y esto yo no lo iba a hacer, pero podríamos hacerlo. Y son los libros, al ver la figura 4.3 de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. La figura 4.3 creo que ustedes la tienen por ahí, ¿no? Y ¿por qué lo hacemos? Para que nosotros tengamos una idea de qué tratan cada uno de estos libros que fueron añadidos en el 1500, sí, ahí fue el concilio 1546, el concilio de Trento, un concilio que nace bajo la desesperación de la Iglesia Católica Romana, porque así como yo lo veo, creo que fue una desesperación, estaban desesperados porque la fuerza de la reforma estaba haciéndole muchísimo daño. Ellos tenían que hacer un concilio para saber qué iban a hacer ahora y darle fuerza a la organización eclesiástica que había dominado en la Edad Media y que ahora aparecían otros que ellos tuvieron prácticamente que llamarle protestantes, algunos rebeldes, otras personas que se habían salido del núcleo de la iglesia y tenían que trabajar para que la iglesia tuviera un concepto mucho más claro de lo que ellos en verdad creían. Y una de las cosas que ellos hicieron en este concilio del 1546 fue que ahora añadieron estos libros que están en esta figura 4.3. Por ejemplo, a Tobías, que trata de las aventuras de una familia judía viviendo en Asiria. Interesante, ¿no? Y es bueno leerlo. Sí, y es una y empieza si no quiere terminar, si sabes, si supieras, porque es bastante entretenidita. Esa básicamente. Como también cuando lees los Macabeos, también son libros que posiblemente muchos lo leyeron y lo tenían y lo querían seguir leyendo. Judith era una historia de cómo Judith, que su nombre significa la judía, rescata a los judíos de manos del ejército de Asiria. O sea, no es una historia sin importancia. Son historias de suma importancia. Pero el problema es que al pasarlo por todas las pruebas que hacían aquellos hombres, encontraban que estos libros en verdad no podían entrar en el canon. Porque era un relato, una historia sin pretender que Dios había hablado. Y para nosotros poder tener libros inspirados tenemos que estar seguros de que en ese libro Dios estuvo envuelto en cada letra. ¿Entienden cuál es la importancia? Ellos decían, wow, cuánto me gusta este libro. Imaginémonos que eso hubiese pasado. Me encanta la historia de Judith, cómo lo pone, pero es que Dios no estuvo envuelto. ¿Y cómo llegamos a la conclusión? Bueno, pasando estos libros por la prueba. Es como si alguien dijera, si Judith estuviera ahí, que la que escribió, suponiendo, ¿no? Haciéndonos, dice, ¿por qué no pusieron mi libro? Ay, Judith, no podemos, mira, imagínate, es que sabemos que no se puede. Si no, yo entiendo que Dios no estuvo en esto, fue una inspiración mía, un deseo mío, un propósito mío de escribir estas cosas y de hacer lo que hice para que el mundo lo conozca. No había palabra de Dios ahí, Dios no estuvo envuelto y eso era lo importante. ¿Se entiende?
Estas partes fueron un poco más complicadas, como fueron las adiciones del libro de Esther. Ponen un poco más grande el libro de Esther y hacen esa añadidura. Y era una colección de adiciones de la Septuaginta al libro de Esther. ¿Se acuerdan? Ya saben lo que es la Septuaginta, la versión de los 70, ¿verdad? Esa traducción del hebreo al griego, pues ellos de ahí en la Septuaginta añadieron estos libros y en el 1546 lo añaden entonces. Sabiduría de Salomón, colección de proverbios de Salomón. La última parte del libro contrasta a Israel con Egipto. Y luego tenemos a Eclesiástico o Sabiduría, como lo pone en el libro de Sabiduría, que lo pone en las versiones católicas. Es una larga colección también de proverbios. Y Baruch, que clama haber sido escrito por el siervo de Jeremías, que tenía este nombre, y consiste en alabanzas, oraciones y promesas. ¿Es eso malo? Es bueno. Y es interesante. Si ven dónde queremos colocarlo, que no podemos ir y ver estos libros como decirlo, oh, libros perversos, hay que sacarlo. ¿Saben por qué yo lo digo? Porque cuando yo escuchaba de que estos libros apócrifos en los inicios de mi vida cristiana y comenzaba a estudiar, yo quería, dice, pues, estos libros viejos, ¿para qué los ponen? Porque yo me sentía mal. Pero no era esa la idea. La idea es muy diferente. Son libros que nosotros podríamos leerlo y nos ayudan incluso a entender incluso más el contexto histórico en el que los libros que tenemos como inspirados fueron escritos. ¿Se entiende? De tal forma que no está mal, si usted quiere tener una Biblia católica romana con estos libros añadidos, pues fantástico, le están facilitando más conceptos históricos de lo que era la vida antigua y que estaba alrededor de lo que hoy es la vida cristiana en sus inicios. La historia de Susana. Susana es acusada de inmoralidad, pero es rescatada por Daniel en Babilonia. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? La canción de los tres hijos. Canción de Sadrach, Mesach, Abed-nego en ocasión del horno ardiente. Imagínense, ¿de qué está hablando ahí? Posiblemente palabras que ellos mismos pronunciaron después de haber salido o que alguien imaginó, no sé, puede ser, pero es interesante leerlo. Son literaturas importantes leerlas nosotros. Ajá. En ese tiempo también Ahí está. solícitos, los árabes o gente de por ahí, Gente de por ahí. tenían de por este lado del planeta, tenían la costumbre de cantar sus como cosas que pasaban en medio de ellos históricamente. O sea, ellos siempre hacían Claro. canciones narrativas, como lo que sería un corrido hoy día. Bueno, ahí están los salmos. Pero ellos hacían historias. Eran vivencias y alabanzas. Las historias y las cantaban. Bueno, eso es exactamente lo que pasa aquí, con los libros de los tres hijos. Y el otro es Bel y el dragón, que eran las aventuras de Daniel al rehusar adorar al ídolo de Babilonia. Esas son adiciones al libro de Daniel. Y los macabeos, los famosos macabeos, narrativa histórica de la guerra de independencia de los judíos. Creo que aquí hemos hablado de eso, de ese acontecimiento en otras ocasiones. Y este libro también, si usted quiere conocer un poco más de eso, esto le puede ayudar. Junto con otros escritos más históricos, usted podría entender lo que pasó en ese momento. Y de eso se trata este libro de los macabeos. Ahora, algunos de estos libros no inspirados fueron usados por algunos de los padres de la iglesia también y fueron incluidos posteriormente en la Vulgata latina, que a pesar de que Jerónimo no creía en estos libros, como quiera fueron añadidos porque era una traducción. Se tradujo
todos estos libros también que estaban considerando como libros importantes de lo que era la narrativa judía, y los colocaron, y también la Vulgata Latina hizo una traducción de estos libros, que se convirtió prácticamente en la versión oficial de la Iglesia Católica al comenzar la Edad Media. Ellos hablaban en latín, su idioma principal era el latín, pues ahora con esta versión ellos iban mucho mejor y comenzaron a utilizarla como la versión oficial de la Iglesia en esa Edad Media que comenzó después del 476 después de Cristo, cuando el Imperio Romano fue destruido en Occidente. Pero no fue sino hasta el Concilio de Trento, como ya habíamos dicho hace un ratito, en el 1546, donde la Iglesia Católica aceptó oficialmente como parte del canon estos libros apócrifos que hoy ellos tienen y lo denominan como deuterocanónico, y la palabra no es más que nuevo canon. Este es el nuevo canon que hay. ¿Con qué autoridad ellos podían hacer esto? Bueno, decían, si hubo autoridad en otro tiempo por otros hombres, pues también ellos tienen que tenerla. Pero sí, interesante pensar en eso. Usted dirá, pero todos estos años, incluso desde el Antiguo Testamento, que hemos visto todo el tiempo, que eran los 39 libros que usted y yo conocemos, y que nunca ningún par de la Iglesia mencionó estos libros que hoy consideran en el 1546 como libros inspirados, y que ahora ellos digan, no, es que todos ellos estuvieron mal, ahora vamos a añadirlo. No hicieron ningún tipo de normas y reglas para confirmar, ni se ajustaron a las reglas originales para poder clamar estos libros como libros inspirados, sino que simplemente ellos decidieron, en su afán de hacer algo diferente, de poder presentar al mundo una manera diferente a la que estaban presentando los reformados, tenían que hacerlo de manera estruendosa, llamativa. Y sí que esto llamó la atención. Imagínense decir, hay un nuevo canon. Imagínense que alguien diga eso hoy en día y que una gran cantidad de personas comience a luchar por eso y a decir que sí, que se va a hacer y que hay un nuevo canon y que esto es el que hay y que ya está considerado. Esto sería un escándalo hoy en día. Bueno, pues en ese momento también fue un gran estruendo que esto pasara. Ellos tenían que llamar la atención en base a lo que sí estaban viviendo, y esto les ayudó bastante a ellos llamar la atención en ese momento. Eso es lo que yo veo y lo que yo pienso, lo que yo creo que pasó aquí. Ahora, la Iglesia de Cristo rechaza los libros apócrifos que incluyen las versiones católico-romanas por las siguientes razones. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos y queremos dedicar básicamente todo el resto del tiempo que queda analizando cada uno de estos puntos, porque son importantes. Importante porque posiblemente usted tenga algún tipo de duda. Importante porque la sutilidad con que hablan los teólogos de hoy en día de la Iglesia Católica son realmente muy influenciables y son, le digo, de lo que sí estudian y estudian lo que es la teología de la Iglesia Católica. Es posible que tú digas, pero sí podemos hacerlo. Mi hermano, usted también tiene que pensar, usted también tiene que analizar, y hemos dado algunos puntos aquí para que ustedes puedan también pensar por ustedes mismos, para que cuando estas personas, posiblemente con muy buenas intenciones, no con malas intenciones, pero han creído, se han convencido de que sí, están ahí, estos libros debemos de creerlo, porque estos hombres también, si aquellos fueron inspirados, también estos también pueden ser inspirados y escogidos para decir, estos son los libros que ahora debemos tener y añadir al canon. ¿Para qué Dios, si Dios no necesitó un nuevo canon con estos 39 libros en el Antiguo Testamento, ni necesitó un nuevo canon con los libros que nosotros tenemos ya del Nuevo Testamento? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué debemos añadir esto? Deberíamos entonces pensar y decir, ok, vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a ver, vamos a analizar. Y estos son los puntos que usted y yo debemos de considerar, y que al sentarnos con alguna de estas personas que hoy aceptan estos libros y preguntarle, bueno, mira, observa que estos libros no fueron incluidos en el canon hebreo. Ese es un punto. Y ese es un punto. ¿Tú lo quieres considerar débil? No es débil el punto. Es que los judíos todo el tiempo estuvieron creyendo en estos libros. Sí, pero es que ellos no sabían, pero es que ellos mismos lo escribieron. Entre ellos caminaban.
Pero te voy a dar uno más ahora, ya que te es tan difícil creer eso. Y es que ninguno de ellos fue citado por Cristo o los apóstoles. ¿Tiene eso importancia? ¿O no la tiene? ¿O tiene más importancia la fuerza de la iglesia a la que tú consideras que es la que Dios mismo bajó y colocó allí? Bueno, si eso es lo que tú crees, tú tienes que ver todo lo que esta iglesia cree, piensa y cómo se ha manejado en la historia, y entonces tú ahora obtienes tu propio concepto y dices, bueno, si yo debo confiar ciegamente en lo que esta iglesia dice. Y aquí hemos dicho que en verdad es un peligro cuando los creyentes ponen su fe en lo que es una iglesia, una denominación, el nombre de una iglesia, sin verificar si lo que esta iglesia dice o enseña está sustentado por lo que hoy consideramos palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Bueno, no te es suficiente ese argumento tan fuerte de que ninguno de ellos fue citado por Cristo los apóstoles. Bueno, te sigo diciendo. El tercero dice, no se ha podido probar que la versión griega de la Septuaginta del siglo I contenía los apócrifos. El manuscrito más antiguo de la versión de los 70 contiene los apócrifos, que contiene los apócrifos del siglo, es en el siglo IV. ¿Se entiende? Ahí aparece, no antes. O sea que los padres de la iglesia estuvieron caminando todo el tiempo con la misma versión griega del Antiguo Testamento, pero con 39 libros, sin que tuviera el contenido de estos libros apócrifos. ¿Tiene eso valor o no? ¿Por qué no lo usaron ellos? Preguntémonos ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Bueno, había en el 90, ¿se acuerdan? En Yamnia se hizo otro concilio, como lo acabamos de ver, y en ese concilio se volvió a ratificar los 39 libros del Antiguo Testamento. Y esos libros existían ya, estaban ahí, pero no caminaron junto con la iglesia. Incluso los padres de la iglesia, como también vimos, ellos escribieron libros muy buenos y ellos nunca pretendieron estos son los libros, sino que decían, esto no es como los escritos de Pablo, porque Pablo es apóstol. Daban autoridad a las palabras de los apóstoles y los profetas. Estaban convencidos de que esta era la manera en que deberían considerarse los libros que venían exactamente de Dios, donde Dios estaba hablando. Tenían que pasar la prueba, no porque a mí me dio la voluntad o porque yo considero que se ven bonitos y que son muy buenos libros y que tienen mucho que enseñar y wow, qué vida, qué historia, qué narración. No, eso no es. Es que había que entender y tener claro de si Dios estaba envuelto en cada palabra en esos libros. Era lo más importante, lo que se buscaba era eso. Dios estuvo envuelto en esas palabras. Por eso rechazaron estos libros y otros muchos más, porque eran simplemente inspiraciones humanas. Dios no estaba envuelto ahí. Ningún canon o concilio de la iglesia cristiana de los primeros 4 siglos reconoció los apócrifos. Ya eso lo acabamos de decir. Cinco, el caso de Agustín, como también vimos la semana pasada, es algo muy particular. Imaginémonos a Agustín, dice, bueno, pero estos libros se ven buenos. No sé, para mí deberían ponerlo, pero ese es el canon de él. Y esto lo aclaramos la semana pasada. Usted también puede decir, bueno, yo en lo que yo creo, yo pienso que sí. Bueno, ese es el canon tuyo. Lo que tú piensas. Tú puedes ahí poner hasta un libro que escribió Guillermo Maldonado y ponerlo ahí también si quieres. Ese es tu canon. Eso es lo que tú consideras que debe ser lectura
inspirada por Dios. Y de hecho las hay hoy en día. Algunos de estos hombres que escriben hoy, para muchos es preferible leer más estos libros que leer parte de la Biblia. Y confirman incluso la Biblia con lo que dicen estos hombres por considerarlos muy sabios o como hombres que vienen directamente de Dios. Bueno, ahí está el caso de Ellen G. de White. ¿Qué más quieren creer? Los adventistas rechazan prácticamente muchos conceptos bíblicos porque dicen que Elena lo explica mucho más ampliamente y que es inspirada por Dios y que por revelación divina, y esto muchas veces descarta todo lo que es el concepto y el valor de estas inspiraciones divinas que Dios quiso que estuvieran ahí y que utilizó a estos hombres con esmero, con fuerza, con valor para que pudieran darnos a conocer estos libros. ¿Cómo pasarle por encima a estos libros para decir cosas diferentes? Es prácticamente lo mismo que decir, es que a Dios se le pasó esto y ahora entonces lo dio a conocer en este tiempo. Mientras tanto, todos los demás fueron ignorantes de estas cosas. Estamos en una nueva generación que ahora por este escrito podemos ver más claramente. No, es que no fue así. Dios fue guiando a su pueblo en el Antiguo Testamento poco a poco, enseñándolo, instruyéndolos, entendiendo su pecaminosidad, dejando hasta pasar algunas cosas con tal de enseñarle y guiarle a todo el camino de la verdad hasta llevarlo a Cristo. Y cuando Cristo llega, dice, este es el evangelio a seguir. Y por la dureza de su corazón, algunas cosas pasaron y fueron permitidas, pero no es que Dios quería. Dios fue llevando al pueblo a través de la enseñanza paulatina, poco a poco, hasta que la palabra de Dios es completada totalmente y diciendo, ya no necesitamos más. Y es interesante cómo termina el Apocalipsis. Si alguien añade a esto, o quita estos libros, será digno de condenación. Entonces el caso de Agustín es muy particular, pues aunque él los incluyó en su canon, en el de él, los consideraba de una autoridad muy inferior. Ya eso era para pensarlo. Dice, bueno, es que son muy buenos, pero yo lo veo como un poquito inferior, ¿no? Como que no se parecen a los demás. Pero son buenos, son buenos libros. A mí me han ayudado mucho. Es que sí, me gustan esos libros. Yo lo voy a colocar. Eso es Agustín. Ahora, ¿lo siguió todo el mundo porque fuera Agustín? No todo el mundo. Muchos decidieron decir, es que tenemos que aceptar estos 39 libros que tenemos en nuestras manos del Antiguo Testamento. Estos son los libros. El 6 ya lo hemos visto bastante. Vamos al 7. La Iglesia Ortodoxa griega no siempre aceptó la apócrifa como canónica. No fue sino hasta el sínodo de Jafta en 1642 y el sínodo de Jerusalén en el 1672 que fueron incluidos. En este último, la lista fue reducida a 4. ¿Ven la lucha que han tenido? ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha? Porque siempre se encuentra y dice, bueno, estamos creyendo en ello, pero es que hay algo que no. Bueno, algunos han aceptado ya en el 1546, se aceptaron todos estos libros, pero no, yo nada más creo hay que eliminar 4 de estos. Porque no pasan la prueba, no la pasan. Sin embargo, a nadie se le ocurrió quitar los libros que siempre estuvieron ahí y cambiarlo por algunos de estos. ¿No les resulta curioso esto a ustedes? La lucha era con los apócrifos, los demás como que, no, es que eso ni se discuten. Eso no podemos discutirlo. Pero los otros, comenzando por Agustín, son buenos, pero es un poquito inferior a los demás, ¿no? Ahora, en estos nuevos concilios que dicen, vamos a reducirlo por lo menos a 4. Solamente 4. Estos son los que yo veo un poquito mejor.
todas estas luchas deben llevar a nosotros a pensar por nosotros mismos. Por eso le dije al principio de comenzar estos análisis, de que quiero que pensemos juntos aquí, nosotros. ¿Y por qué hago todo esto? Mi hermano, porque no quiero que usted tenga ningún tipo de duda en su mente. Porque estudiar la Escritura con dudas sobre esto perturba, hace daño. Usted debe estar completamente convencido de que Dios estuvo envuelto en estos libros que usted conoce como libros inspirados hoy y que esa es la palabra de Dios y que eso fue lo que Dios quiso que se escribiera. Mi hermano, yo estoy totalmente convencido de que no hay más libros. No hay más libros, no hay manera. ¿Por qué? Porque yo quiero creer eso. Mi hermano, a mí también me tocó trabajo. Pensar, analizar y decir, porque yo también tuve mis dudas, así como usted me ve aquí. Y dije, no, pero por alguna razón lo pusieron. Y he comenzado a ver teología católica romana. He tenido que ver, analizar algunos puntos que son muy válidos en la manera en que ellos lo expresan y lo ponen, pero que más luego se caen con otros argumentos. Dicen, no, pero aquí no se puede, yo no pude aceptarlo. El caso es que no pude hacer un canon como lo hizo Agustín, ni siquiera de considerarlo inferior. La conclusión mía es que dije, bueno, estos no pueden ser incluidos. Pero es viendo puntos como estos. El 8 dice, el hecho de que algunos de estos libros aparecieran en los manuscritos del Mar Muerto tampoco prueba nada. Ya se trata de una librería que contenía fragmentos de ciertos libros, aparte de los libros aceptados como canónicos. Y ahí se aparecieron varios fragmentos en lo que se descubrió en el Mar Muerto. Incluso algunos tienen de manera particular algunos de estos fragmentos de manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Imaginémonos lo que tienen estos fragmentos, el dinero que tienen ahí, porque esto es literatura antigua y eso tiene un valor enorme. 9. Algunas de las enseñanzas de estos libros son francamente heréticas. Esta es la parte importante. Si vimos que nosotros dijimos hace un momento, son libros buenos, vamos a leerlo, es literatura. Ahora debemos observar en cada lectura si estos libros confirman todo lo que se había estado enseñando en el Antiguo Testamento y en esa escritura hebrea de estos 39 libros. Si era la misma enseñanza o contradecía a las enseñanzas ya conocidas. La realidad es que sí. Y esto fueron una de las cosas que más a mí me hicieron volver para atrás. Porque están ahí, hay que leer. Hay que estudiar y analizar. No por mí mismo, y tuve que ver otros recursos y opiniones de otros hermanos y ver algunos eruditos cuando comentaban. Yo decía, tienes razón. Porque posiblemente por mí mismo yo no hubiese llegado a esas conclusiones que tuve que llegar. De manera que yo le invito a estudiar mirando otros comentarios, otras personas, analizando, estudiando. ¿Me doy a entender? En una es que es mucho más rápido llegar a un concepto y mucho más convincente cuando usted ve algunas opiniones en el medio, como las que estamos haciendo aquí ahora para analizar. Aquí estamos analizando y usted está pensando. De esta misma manera usted sigue leyendo, sigue buscando. Le digo que yo tuve que ir y ver opiniones, y todavía lo hago, de la teología católica romana. Porque dentro de estas personas hay personas que en verdad creen que debe ser. Y muchas de sus doctrinas ellos las afirman porque creen que es así. Entonces solamente sentarse, analizar y usted tomar sus propias convicciones con la escritura en las manos. Cuando usted se sienta con la escritura en las manos y lo que usted ha entendido, se va a dar cuenta que muchos de estos libros apócrifos son realmente enseñanzas heréticas. Por ejemplo, encontramos la oración por los muertos. ¿Usted encuentra esa enseñanza en los 39 libros? ¿Verdad que no? No aparece. Sin embargo, esto camina. Sí, y también los católicos. De aquí no dudo yo que haya salido lo que es la enseñanza del purgatorio.
de los macabeos. Posiblemente que en aquella guerra la desesperación haya hecho un clamor, suplicando, quién sabe. Pero ese clamor y esa afirmación significa que ahora esa es la norma, esa es la regla. Si a usted se le muere un familiar, su deseo, ¿cuál es? Señor, ojalá que esté contigo, ten misericordia, porque y tú clamas, y tú tal vez escribes, y he orado para que el Señor tenga misericordia, que ojalá Dios lo tenga. Ahora, esa es tu oración. Ahora, yo no puedo escuchar tu oración y decir, oh, eso debemos hacerlo todo, orar por los muertos. ¿Se entiende? No, es un deseo tuyo que sale y tú quisieras que así fuera, y tú posiblemente lo escribes. No es una doctrina, no puede tomar eso como doctrina. Es una locura. Como también la salvación por las obras. Oh, no, Tobías. Vaya, léase este libro de Tobías. Eso es salvación por tus obras. Eso contradice todo lo que es el evangelio de salvación por gracia radicada en Cristo. Cosas como esa que usted tiene que ir analizando y mirando en cada una de las escrituras. Algunos, el número 10, algunos cometen errores históricos y cronológicos. No se puede aceptar si esto pasa. Por ejemplo, en el libro de Tobías dice que este estaba vivo cuando los asirios conquistaron a Israel. Eso es sumamente lejano ahí, pero no un poco, sino mucho. Y esto ocurre en el 722 a.C., pero también cuando Jeroboam se rebeló contra Judá en el 931, nosotros vimos eso cuando estábamos estudiando el Antiguo Testamento, al mismo tiempo afirma que Tobías vivió solamente 158 años. Y en el libro de Judith dice que Nabucodonosor reinó en Nínive en vez de Babilonia. ¿No resulta eso extraño? ¿Dónde reinó Nabucodonosor? En Babilonia. El Judith dice no, que fue en Nínive. Un dato que se le pasó. Sí. Mientras que el libro de Baruch dice que Nabucodonosor fue rey de los asirios. No fue rey, él conquistó a los asirios. No gobernó a los asirios. ¿Se entiende? Totalmente diferente. En la introducción del libro de Judith, la Biblia de Jerusalén dice: parece como si el autor hubiese multiplicado, esta palabra del mismo libro de Judith, parece como si el autor hubiese multiplicado adrede los disleids de la historia para distraer la atención de cualquier contexto histórico concreto y llevarla por entero al drama religioso y a su desenlace. Eso es en el libro de Judith. Ahora, el 11. La mayoría de los libros apócrifos fueron escritos durante el período intertestamentario. Este es un argumento valiosísimo. ¿Conocen ustedes el período intertestamentario? 400 años. El Señor venía hablando con el pueblo todo el tiempo y de repente se apagó la luz. Señor, ¿dónde está? Háblanos, estamos acostumbrados a que no. Nada. Y esto no fue un tiempo pequeño. ¿Cuántos años duramos nosotros? Usted es un hombre fuerte, robusto, a 80 años. Ya a los 80 años está. Bye bye. Bueno, ya saben. Cuídense. ¿Entiende? Porque ya viví lo que iba a vivir. Ya está despidiéndose. Bueno, pues por 400 años Dios no apareció. Todos, que es diferente, todos, no uno ni dos, todos fueron escritos en
Que aquí dice la mayoría, y yo me puse a ver y no sé por qué dice la mayoría, es que no se encuentra registro de que ninguno de estos libros fueran escritos antes del periodo intertestamentario. Fueron durante ese periodo. En los 400 años antes de Cristo, en ese periodo. ¿Se entiende esto, mi hermano? Este es un argumento para mí de un peso enorme. Sí. Después que ya terminó, ahí está el micrófono. Bueno, yo espero que si alguien está escuchando este estudio, más o menos tenga una idea de lo que se está hablando detrás. Para que hable algo. Te está dando el micrófono a ti. Este es el número 12, si es el último que queremos analizar aquí en este momento. Dice, estos libros no claman ser inspirados. No, y es verdad. Ellos no claman ser inspirados. No dicen, este es un libro que Dios ha hablado, así ha dicho el Señor. No va a encontrar estas palabras. ¿Cómo tú entiendes que un libro clama ser inspirado cuando tú dices, así ha dicho Jehová? Tú no vas a encontrar estos acá. Son inspiraciones humanas, entre ellos pensamientos, posiblemente creencias, y las escriben. Estos libros no claman ser inspirados y algunos de ellos contienen declaraciones que dan a entender lo contrario, como en Macabeos 15:37, donde el autor concluye diciendo esto. Pongan atención a esto, que fue muy bueno que Arturo lo pusiera aquí, esta parte. Miren lo que dice el libro de Macabeos aquí. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Noten lo siguiente. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Y en el prólogo de Eclesiástico dice, estáis pues invitado a leerlo con benevolencia y atención, así como a mostrar indulgencia. Ustedes pueden hacer lo que quieran, están libres. ¿Se entiende lo que está diciendo? Allí donde se crea que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos podido acertar en alguna expresión, bueno, pues, ok, no hay problema. Deme la mano, estamos bien como quiera. ¿Qué está diciendo? Es que esto lo estoy opinando yo, lo estoy escribiendo yo, no estoy diciendo que así debe ser. El mismo libro. ¿Ustedes creen que aquellos hombres que se pelaron la pestaña, que estuvieron luchando y rechazando libros de hombres que ellos amaban y querían, van a aceptar estos libros tan fácilmente con esta palabra nada más? Van a decir, mira, esto ni lo mire, ni de cerca. Gracias a Dios por lo que ellos escribieron, posiblemente algunos lo están leyendo y están recibiendo algunas bendiciones, pero esto no viene de Dios. Dios no estuvo ahí. Si ellos mismos lo están diciendo. Ahora, mi hermano, esto no significa, repetimos, que estos libros, unos más que otros, es cierto, carezcan de valor alguno. Pueden tener un valor histórico, y seguimos repitiendo esto, moral incluso también, entre otras cosas más, que pueden servirnos de gran ayuda a nosotros al estudiar el contexto judío después del exilio. Pero una cosa es ver el valor de un libro y otra es considerarlo como palabra de Dios. Esto es muy diferente. ¿Sí estamos aquí? Ustedes pueden leer estos libros y van a ver que esto así mismo lo escriben ellos. Ellos nunca pretendieron que estos libros fueran inspirados. Y es por eso le dije hace un momento que en el 1546, en el Concilio de Trento, lo que hicieron fue simplemente querer hacer un boom para llamar la atención. Estaban perdiendo muchísimo público, muchísima gente.
Dice, esto no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, algo extraordinario. ¿Te acuerdas de esos libros de la Vulgata Latina? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de todos esos libros que están ahí? Vamos a pensar en ellos. Si decimos que este es el nuevo canon, ¿tú te imaginas la gente que va a decir y va a empezar a preguntar y a ver qué sucedió aquí, si debemos creer o no? Porque lo dice la iglesia ahora. Alguna razón deben tener. No a ellos que le importaba si tenía razón o no. Ellos tenían un solo propósito: hacer un boom. Ahora, ¿ustedes creen que las cosas han cambiado? Lo siguen haciendo exactamente hoy igual. Cuando quieren llamar la atención, hacen lo que sea. No importa si es verdad o si es mentira. Eso lo hacen en todos los ambientes. Si no, pregúntenle a los políticos cómo saben ellos llamar la atención. Ellos buscan siempre algo extraordinario. De la misma manera que cuando hay algo que lo está atacando mucho, ellos tienen que ver cómo fabrican otro acontecimiento extraordinario en el mundo para que la gente desvíe su mente, su atención hacia eso. Son técnicas. O queman un edificio, o queman ciertos lugares. El caso es llamar la atención para desviar la mente del mundo y colocarla en otro lugar. En este caso, querían ellos realmente llamar la atención. Ese es mi concepto. Y para mí es difícil que me saquen de ahí, porque eso fue lo que ellos hicieron. Pero fíjense, hermano, estamos concluyendo ya con esto, con lo que es lo del canon bíblico. Sí, señor. Porque yo asumo que ustedes bueno, algunos han hablado, han opinado poco, pero para mí, si ustedes no hablan, es porque dicen, bueno, estamos convencidos de que es así. Y de que no hay nada que dudar. No sé si alguna pregunta ustedes tienen hasta ahora, hasta aquí en estos momentos, y nosotros podríamos tratar de contestarla o ayudar en cuanto a esto. Nuestro propósito, mi hermano, es que usted entienda de que los 39 libros del Antiguo Testamento, así también como los del Nuevo Testamento, son la palabra de Dios. No hay más libros. ¿Cómo sabemos si no faltan o sobran libros? A lo largo de los siglos se ha reconocido ampliamente 3 principios que antes de ello, no quiero que lo veamos, que han sido utilizados para validar los escritos que se daban a conocer como inspirados por Dios. Primero, el autor debía ser un reconocido profeta o apóstol. Por eso los padres de la iglesia decían, es que yo no soy apóstol. Lean a Pablo o lean los escritos de Pedro, los que tenemos, los que citamos, los que leemos aquí. Recomiendo leer mis libros, pero no como libros igual a lo de los apóstoles, ni a lo de los profetas. Los padres de la iglesia, que escribieron bastante también, y buenos libros, y explicando el Evangelio de Cristo, ellos mismos descartaban sus libros por haber estado asociados estos libros con un reconocido profeta o apóstol, por ejemplo, en el caso de Marcos, Lucas, Santiago y Judas, cuyos autores no fueron apóstoles, pero estaban asociados a ellos y reconocidos por ellos. Ya esto le daba un valor diferente a estos libros. ¿Se entiende por si las dudas? ¿Hasta aquí? Segundo, el escrito no podía estar en contradicción con la escritura previa conocida. Esto era un amplio trabajo y era responsabilidad de cada quien hacerlo, evaluarlo, reconocerlo y confirmarlo. Por eso es que hasta el día de hoy no se pueden borrar. Y como dijimos hace un momento, la lucha era con los libros apócrifos, pero los demás no se podían tocar porque no había una razón para decir no. ¿No resulta curioso eso? No había cómo, a pesar de las intenciones. Porque ¿qué más válido que decir, si aceptan este, entonces tienen que aceptar también este? Y algunos tal vez llevaban eso en su mente, pero decían, es que no puedo compararlo. No se pueden comparar en nada ninguno de los libros aceptados.
Y eso fue reconocido. Nadie tocó esos libros. No se podía. Porque estaban en una hilaridad con todas las enseñanzas y con todo lo que se venía enseñando hasta ahora. Hasta llegar los apócrifos, que había que dudar y que Agustín tuvo que decir, muy bueno, pero como que son inferiores, ¿no? Como que no son iguales, ¿verdad? Él mismo sin darse cuenta lo estaba descartando. Y esa es la realidad. Segundo, el escrito no podía estar en contradicción con la escritura previamente conocida. Eso es lo que leímos ahora mismo. Y tercero, la escritura debía tener un consenso general del pueblo de Dios como un libro inspirado por Dios. La escritura debía tener un consenso general del pueblo de Dios como un libro inspirado de Dios. O sea, ¿se acuerda que también dijimos eso? Que ellos lo aprueben. Vamos a hacer un sondeo, vamos a hacer una entrevista a aquel, vamos a reunirnos y vamos a preguntar y vamos a estudiar las opiniones de cada quien. Y el asunto es que esto se consideraba a la hora de poder tener un libro como inspirado. El proceso no fue como simplemente decir, este libro me gusta, este es bonito, ay sí, mi amigo Pablo, ay qué bien ha escrito, él me encanta, a mí ese sí, ese colócalo ahí porque fue Pablo, ¿eh? No, es que a Pablo también se le analizó y se le rechazaron algunas de sus epístolas. Ese es el asunto. No era un asunto de favoritismo, no era sentimentalismo aquí. Entonces, hermano, con respecto al Antiguo Testamento, en el momento en que Jesucristo nace y ejerce su ministerio, ya se tenía todo el canon del Antiguo Testamento conceptuado por la comunidad judía. Nace Jesucristo y ya tenían el canon. Pero entendiendo que el último libro era Malaquías, que había sido completado en el 430 antes de Cristo. Es interesante notar que Jesucristo reconoció el canon del Antiguo Testamento, como vimos hace la semana pasada, del Antiguo Testamento de su era, cuando habló en Lucas 24, 27 y 44 acerca de lo que él se había escrito en la ley, los salmos y los profetas. Él reconoció eso. Él no estaba reconociendo los apócrifos. Él no mencionó los apócrifos. En ningún momento. No se encuentra ninguna referencia ni por los padres de la iglesia ni en los escritos de Pablo como referencia a estos libros. Definitivamente que esto excluye la literatura apócrifa. La excluye, ya que no pertenecen a los que fueron aceptados por la comunidad judía ni por el Señor Jesucristo, que nunca los mencionó, así como tampoco fue citado por ningún escritor del Nuevo Testamento. Esa es una realidad, está ahí. Vaya y averígualo, si no me cree. Está ahí. Entonces todo esto es importante. Todo parece ser que recae toda la responsabilidad sobre la autoridad de una iglesia. ¿Sí ven? No por todos los hombres que Dios estuvo utilizando para edificar la iglesia de Cristo. No, esto fue confirmado por la autoridad de una iglesia y eso es para pensarlo. Porque una autoridad eclesiástica no puede ser más valerosa que todas las opiniones de aquellos hombres que Dios estuvo utilizando y trabajando con ellos para edificar a su iglesia en el tiempo. Y por eso fue que los reformadores dijeron, vamos a volver a la escritura y vamos a evitar confiar en lo que hasta ahora nos han estado involucrando y metiendo en nuestro cerebro para que creamos que todo lo que sale de la Santa Madre Iglesia, esto debe de creerse y aceptarse. No, vamos a las escrituras. ¿Y cuáles fueron los libros que los reformadores entendieron que eran las escrituras? Los mismos libros que usted y yo tenemos hoy en día. Ningún reformador aceptó estos libros deuterocanónicos. Por eso la iglesia tuvo que imponerlo.
aunque tenían en sus lecturas con la Vulgata Latina estos libros, todavía no habían sido oficialmente declarados como libros inspirados, ni dentro del canon, sino hasta que ellos quisieron armar una revolución, una protesta y un enfrentamiento a los herejes, según ellos, a los protestantes. Porque todo el que no seguía sus normas y sus enseñanzas era no más que eso. Mis hermanos, esta es la historia del canon, así que ahora, como le dije hace 2 semanas, esto es simplemente herramienta. A usted ahora le corresponde seguir estudiando, seguir analizando. Y aunque usted no lo crea, esto le va a ayudar a la hora de escuchar cualquier comentario, cualquier enseñanza con respecto a lo que es el canon bíblico. Usted tendrá como referencia lo que usted ha podido escuchar aquí. Pero yo no quiero que usted simplemente me crea a mí, ni crea lo que hemos dicho aquí. Haga la prueba por usted mismo, confírmelo. Hace un momento le confirmé de que yo era uno de lo que tuve que hacerlo y consultar todo escrito. Buscar, ver lo que yo tenía a mi alcance. Trabaje, busque opiniones, analice. Yo sé que usted trabaja, tiene muchas cosas que hacer, pero mi hermano, es interesante que usted conozca exactamente lo que Dios quiere para usted. Y debemos confiar en este libro bendito que Dios ha puesto en nuestras manos. Es la palabra de Dios para que cuando usted vaya y la lea y la escudriñe, usted sienta paz en su corazón y diga: Señor, gracias por estas palabras, gracias por este libro, gracias por tu palabra escrita, porque es tu palabra, no la mía, ni es la palabra de Pablo, ni es la palabra de Pedro, ni es la palabra de Isaías, no es la palabra de Jeremías, es tu palabra. Es Dios hablándonos a nosotros. Y es como en una ocasión dijo John Piper: si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia. Ahí Dios te está hablando. Pero somos a veces tan esotéricos, tan místicos, y nuestro corazón se llena de tantas cosas, que yo no dudo que hasta en una ocasión usted crea que está escuchando a Dios hablándole. Pero ¿qué le dijo Dios en esa conversación? Muchas de las cosas que yo he visto, dicen: Dios me dijo anoche y escuché su voz clarita que me habló, yo sé que nadie más la oyó, yo he escuchado todo eso. Y cuando comienzan a hablar de lo que Dios les dijo, pero yo digo: pero esto contradice la palabra de Dios. Dios no puede decirle eso a él y contradecir lo que ya está escrito. ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido, ese es el problema. Todo lo que usted pueda ver por emociones, por cosas maravillosas, increíbles, analícelo con cuidado. Porque muy probable también Satanás esté envuelto en medio de todas estas cosas. Porque él se disfraza como ángel de luz. Y quién sabe si hasta una voz usted escuche. Y dígamelo a mí, que me crié en un lugar donde tuve que ver de todo lo que no se ve normalmente. Cosas que me acercaron a Dios y a decir: realmente el mal existe. Satanás está ahí. El poder de Satanás, pero mayor es el poder de Dios. Y la invitación es que, a pesar de todo lo que usted vea, piense o crea, o por más hermoso que se vea y por más extraordinario, créale a la palabra de Dios, porque es que Dios hablando, esa fue la importancia de estos libros, es que si no encontramos que Dios ha hablado, ¿cómo vamos a confirmar nuestra fe? Si vamos a tener un escrito, es porque tenemos que ver un así ha dicho Jehová y una transformación dentro del pueblo de Dios con estas palabras. Mi hermano, es inevitable que usted, como hijo de Dios, usted puede leer cualquier libro, sea creyente o no creyente. El que abre este libro sabe que está leyendo algo diferente. Y él lo sabe.
Incluso el ateo mismo no puede ir y leer estas palabras como lee cualquier libro, aunque sea para contradecirlo. Primero, porque tiene miedo a leer todo el contexto. Él prefiere ir rápido e ir a un verso. Porque alguien le dijo, léete ese verso de la Biblia para que tú veas cómo se contradice. A él va directamente a ese verso, pero no se queda leyendo más. No se queda leyendo más. Y eso se lo aseguro. Y cuestione cualquier ateo. A menos que muchos quieran ir a la Biblia con el intelecto. Porque este es otro problema. Tú vas con tu intelecto para tener conocimiento, lo llena de conocimiento y al final, ¿qué observas? Nada ha hecho a tu alma. Porque ahora te ha envanecido el conocimiento que tú tienes bíblico. Y ojo con esto, porque hay muchos que tienen muchos conocimientos bíblicos, pero solamente le ha servido para envanecer su ego. Y la palabra de Dios no hace eso. La palabra de Dios destruye tu ego y a medida que tú vas entendiendo cada palabra y cada letra en ella escrita, lo que hace es que te humilla. Te humilla. Eso hace este libro bendito. Nadie puede ir con sinceridad a leer este libro y salir ileso. No sale ileso. ¿Por qué? Precisamente porque es Dios hablando. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por habernos dado estas palabras, este libro que hoy podemos leer con seguridad. Señor, perdónanos por las veces que no lo hemos hecho como tenemos que hacerlo. Señor, que los afanes de este mundo no nos ahoguen y que nosotros podamos sacar tiempo para escudriñar tu palabra y mucho más en tiempos como estos, donde cada vez es más complicado. El mundo se hace más complejo. El hombre cada vez se cree más Dios. Cree ser su propio Dios, tal vez por la amplitud de los conocimientos científicos, tal vez por la mucha y variada información que existe en el ambiente, o porque tal vez los hombres piensan que ya no te necesitan. Señor, ayúdanos a permanecer siempre firme en tu palabra, porque la única verdad en este 2021 y en 300 años más será la verdad de tu palabra. La misma verdad, porque tú eres fiel y tú eres Dios, y ella no cambia. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en ella. En Cristo tu Hijo amado, te lo pedimos con gracias. Amén y amén.